Saludos, queridos patitos. Estamos con Sergio y con Xavier en la cornisa cantábrica, con el ferrocarril encima de la mesa, que creo que se tarda un poquito en ir desde Ferrol hasta Irún. Y digamos que es un tema complicado, es un tema para debatir y por eso estamos. Bienvenidos, Sergio, Xavier. Boa noite. Eso, que no parezca que os he silenciado. Nada, encantado de estar aquí, como siempre. Igualmente, Juan Carlos, gracias por invitarme a tu canal. Yo soy, ya sabes, que de la casa casi, como con Xavier, voy a vuestro canal encantado. Y sobre todo para hablar de este tema, porque yo es un tema que está metido en un cajón, que está olvidado por parte de todas las administraciones y que estaría bien dar un poco de revuelo y a ver si podemos ponerlo a la orden del día dentro de los planes políticos. Creo que se tarda, porque una cosa es Renfe, que devino en cercanías, luego otra cosa era la FEBE, y luego vinieron las comunidades autónomas, y puede haber, como tenemos en Euskadi, Euskotren, pero digamos que también tenemos el metro en Bilbao, tranvía. Cierto es que en longitud Asturias es la comunidad más extensa en cuanto a esa línea que va de Ferrol a Irún, y ciertamente creo que se tarda cerca de 15 horas ir de Ferrol hasta Irún. Correcto, son desde Irún hasta Bilbao son 14 horas. Entonces el resto es un poco lo que tú dices, Juan Carlos. Pero un matiz. De Ferrol a Oviedo puedes ir directo, pero en Oviedo tienes que transbordar, ¿eh? Sí, en la estación que está al fondo de la calle Uría. Claro, quiero decir que el directo es solo Ferrol-Oviedo. Por cierto, por la módica... Es que esto, lo de la FEBE o lo del ferrocarril de vía estrecha es algo que me subleva, ¿no? Es decir, estamos ante una infraestructura abandonada en gran medida, ante una infraestructura que no tiene el mantenimiento adecuado, que no tiene las frecuencias adecuadas, que podría, bien gestionada, y en eso las comunidades de la cornisa cantábrica tienen un cierto consenso, excepto el tema de Galicia, que bueno, ya es para dar de comer aparte, no a la Junta, de que tanto la Junta General del Principado de Asturias como el Gobierno de Cantabria con Miguel Ángel Revilla, ahora la cosa quizás ha cambiado, defendían la transferencia. ¿Y por qué la transferencia? Porque hablamos de ferrocarril ya a nivel de vía estrecha, luego podemos hablar de aves y de todas estas historias, ¿no? Pero si hablamos de lo que es la vía estrecha, por ejemplo, en el caso de Galicia es una forma inteligente de vertebrar toda el área urbana que va desde Ferrol a Ribadeo y ser una alternativa válida al transporte por carretera, porque es que yo el problema que tengo, y yo esto te lo he explicado muchas veces, Juan Carlos, y además lo has podido comprobar in situ, ¿no? Sí, en este momento, a diferencia de hace tal vez un año, pues no es que me lo tengas que explicar, es que como he estado allí 12 días, he podido ver que para movilizarte tienes que coger el coche sí o sí. Sea para ir a Burela, sea para ir a Ribadeo, sea para visitar una zona de Mondoñedo, sea para ir un poquito más lejos, hay que coger sí o sí, porque cierto es, y esto, bueno, seguro que estarás contento, Sergio, aparte de la carretera que va desde la estación hasta entrar hacia el pueblo, es la avenida de Asturias, así que, bueno, pues ahí están, homenajeando a los vecinos. Pero la estación es un poquito más que un apeadero. La estación de Foz. Es un apeadero. Hay dos. Y no es competitiva. En absoluto. Pero no lo es ni por ubicación, porque está fuera del pueblo, ¿vale? Ni por frecuencias, que ese es otro problema. Luego, tiempos. Vamos a ver. De Foz a Ferrol hay 130 kilómetros. Hombre, yo sé perfectamente que nunca vas a tardar lo mismo
que en coche, eso es normal. Pero lo que ya no es tan normal es que el trayecto tarde 2 horas 45 minutos. Ojo, cuando llega la hora, que muchas veces no llega la hora. Cuando no se cae un árbol que hace que tengas que parar el servicio, que eso es bastante frecuente, y desviarlo. Si se quiere, se puede. Voy a poner un ejemplo más cercano. Sobre todo teniendo en cuenta de que antes el tema de Euskotren paraba en Bolueta y luego iba hacia Txuri. Pero ahora paras en San Nicolás, en la zona de Casco Viejo, en el centro de Bilbao. En la duplicación, en el desdoblaje de la línea que va hacia San Sebastián, en el ámbito de Euskotren, nos encontramos hasta Durango, con esa electrificación y el desdoblaje, con que tardas 40 minutos desde el centro de Bilbao hasta la estación de Durango, 40. En Bizkaibus tardas 42 minutos. Y si vas en coche, pues evidentemente, ya sea en origen o en destino, tienes que preocuparte a ver dónde vas a aparcar. Con lo cual, esa parte, por ejemplo, de la línea, sí es competitiva. Mira, aquí en Asturias, por situar un poco el debate de la FEVE, que es lo que nos lleva hoy, podríamos decir que es competitiva en una zona y en otra no es competitiva. Me explico. Por ejemplo, en los trazados de cercanías, por ejemplo, Avilés-Gijón, que es FEVE, porque no es Renfe, no es Ancho Ibérico, sino es Vía Estrecha, es FEVE, de Avilés-Gijón, o de Gijón-Langreo, esas dos líneas generalmente funcionan bastante bien y dan un servicio bastante razonable. No expensas de los fallos propensos de la maquinaria antigua de FEVE. Pero quiero decir, son servicios que se usan regularmente y que tienen un tráfico de viajeros aceptable y que conviene mantener. El problema es que cuando salimos de estas dos líneas de cercanías, puedo ampliar incluso la de Gijón a Avilés a Pravia, ¿no? Es cuando queremos ir más allá de Pravia o cuando queremos ir más allá de Gijón, hacia el otro. En los recorridos interurbanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Saliendo ya de las grandes urbes de Asturias, yendo hacia las Salas, hacia Oriente o Occidente. Es ahí cuando la línea presenta ya mayores problemas de mantenimiento, sobre todo de escasez de viajeros. Pero la escasez de viajeros la hemos provocado nosotros mismos por el propio sistema que tenemos y el propio material defectuoso rodante que tenemos en este servicio. ¿Qué tiempos hay más o menos estimados, que igual no tienes por qué saberlo de memoria, entre Gijón y Avilés en el trayecto? 40 minutos. Totalmente competitivo. Eso vale para ir al trabajo y volver. Es verdad que sí, por supuesto, no, y es una línea que regularmente usan bastante gente porque es muy... A ver, no es que sea competitiva, pero como une los pueblos que unen Gijón con Avilés, pues entonces hay mucha gente y hace escalas en algunos barrios ya periurbanos de Avilés y de Gijón, pues entonces es muy cómodo para la población, para estudiantes y para demás. Pero es verdad que el ALSA o la línea directa de autobús es mucho más regular, más estable y más rápida, obviamente, y el coche infinitamente más, pero es una línea que funciona relativamente bien. Incluso hasta Pravia yo diría que funciona relativamente bien. El problema son las demoras, el problema son que son frecuentes las deficiencias en el material rodante y el último problema añadido, que hablaremos de ello, es el de las nuevas máquinas que iban a venir y no entraban por los puentes diseñados de esta línea. Sí, la cuestión de quién era culpable, si los túneles por no haberse ampliado naturalmente, así de milagro, o el que diseñó la idea de... Porque, bueno, no el que diseñó, porque ahí le estaría echando la culpa a CAF, que es el que en un momento dado, cuando le llegaron los números, dijo, ¿en serio? ¿Queréis que construya esto? Y le dijeron, sí. Entonces, bueno, pues nosotros construimos... De hecho que ese error precipitó la salida del Ministerio de Fomento del anterior titular. Eso y algo. Yo creo que fue el detonante, diría yo. Y el detonante de que supuestamente, y digo supuestamente porque, digamos que por causas administrativas me parece casi satánico, la idea de que habría una gratuidad en el servicio para los naturales de Cantabria y de Asturias, lo cual, como digo, me parece satánico,
porque se sirvió una suerte de esquema como con lo que supuestamente iba a ser el descuento en el ámbito del transporte público. La idea de usted se apunta, tiene que elegir solamente una línea, paga una fianza, y luego si eso, ya le pagaremos la vuelta, el dinero, cuando sería mucho más fácil. A ver, partida de nacimiento, ¿de dónde es? Vale, aquí tiene el billete de 2025 y el de 2026. Punto y final. No, está claro que el problema aquí en Asturias dejó mucho debate en medios, en redes, de los propios ayuntamientos, porque, como dije ahora, es un servicio que para aquí ahora mismo es esencial, o por lo menos es prioritario, porque no es un servicio interurbano o de carácter regional, de media distancia, ¿no? Es un servicio de cercanías que da un gran servicio, que usa una gran parte de la población, y entonces que este error, pues yo creo que fue un poco la punta del iceberg del cabreo generalizado que hay con el tema de la antigua FEVE y del mantenimiento de la línea de la antigua FEVE. Yo lo diré un poco en manera, no sé si egoísta, pero digamos particular. En este caso de Cantabria. Desde la zona de las estaciones va el tema del tren. Para la zona de los centros comerciales, la Albericia, Peña Castillo, donde están los dos Carrefour, se puede ir en autobús. Ahí no hay problema con el TUS. Para ir al Corte Inglés también se puede ir con el autobús, a pesar de que las líneas pues son dos las que van hacia Nueva Montaña. Pero un poquito más allá está el antiguo Valle Real, que antes era Eroski, ahora es Carrefour, a pesar de que le siguen llamando Eroski, por la tradición y todo esto. Y al lado hay otro que han hecho al otro lado de las vías, con un cine también y todo esto. Digamos que yo personalmente me resultaría interesante, en caso de querer ir para allá, para Nueva Montaña, a estos dos centros comerciales, ir en tren. Problema, que dos billetes ida y vuelta son 7 euros para 5 paradas. Con lo cual eso no incentiva el hecho de que vayas a coger el tren. Así que eso es un problema. Juan Carlos, te he pasado el plano de cercanías de Asturias, por si quieres adjuntarlo a la presentación en directo, porque hay muchas veces que verlo es más fácil para que los que nos están viendo o los que nos van a ver en diferido puedan ver un poco de lo que hablamos. Es el mapa de cercanías de Asturias, ¿vale? Y sobre él os puedo explicar un poco. El de Langreo creo que llega al concejo de Ayer, ¿no? Llega hasta el... por el Valle Galón, hasta la Viana, me parece, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. No, pero creo que hay paradas que llegan, por ejemplo, a lugares ya del concejo de Ayer, que Ayer ya va por el puerto de San Isidro, ¿no? Si me puedes pasar todo lo que podrían ser las cercanías de las comunidades, porque no lo había previsto. O si quieres ponerlo o ponerlo tú, voy a presentarlo y... A ver si puedo hacerlo. Daos cuenta también de una cosa. En el caso de Asturias, sí es cierto que la línea de FEVE trata lo que es la Y, ¿de acuerdo? Que es donde se concentra la mayor parte, con mucha diferencia, de la población de Asturias, ¿no? Hablamos de entre el 80 y el 85%, si no recuerdo mal. Claro, ahí es una cuestión central. ¿Por qué en Galicia no se habla tanto de eso? A ver, yo hablo de ello porque es que me toca de primera mano. En mi pueblo pasa. Pero al final, la FEVE en Galicia cubre únicamente la zona de Ferrolterra y Ortegal. Claro, podemos hablar de que igual cubre un segmento de 150.000 personas, 160.000 en esa parte, y luego cubriría a Mariña, que hablaríamos igual de entre 80.000 y 100.000 personas, ¿no? Si tú vas sumando,
es mucho menos, es menos de la mitad de lo que pueda cubrir. Aquí lo tenemos en cercanías asturiano. Eso es. Mira, ahora sobre él os puedo explicar un poco porque está todo mezclado, líneas de ancho ibérico y líneas de FEBE, ¿no? De vía estrecha. Por ejemplo, la línea que os comentaba antes, que va de Abeles y Gijón, sería, por lo que yo veo aquí, la línea C4, que parte de Cudillero y llega a Gijón, que está en morado arriba, va por la costa, ¿no? Esa es una línea que, como veis, no tiene correspondencia con ancho ibérico, y el que quiere de ir a Avilés a Gijón, pues tiene que coger el ancho métrico, no queda otra. Y funciona relativamente bastante bien. Y luego la otra que os comentaba, que hace poco se puso otra vez en servicio porque tuvo unas labores de mantenimiento importantes, es la C5, que va de La Viana a Gijón, que también es vía estrecha. También porque en Langreo, a su paso por Langreo, se soterró la estación, que era un proyecto que ya ha parado varios años y ahora entró en funcionamiento este mismo año, 2025. Y es otra línea que también tiene mucho uso, porque mueve a toda la gente de la cuenca del Valle del Nalón a Gijón. La que me decías tú de ayer es la C8, que también es de vía estrecha, Xavier. Sí, que llega a Cabaña Quinta, ¿no? Es más allá, Collanuzo. Sí, prácticamente ya en el límite. Y luego tendríamos la C1, que es ancho ibérico, que es Puente de los Fierros Gijón, la C3, que es ancho ibérico, que es San Juan de Nieva Yamaquique, y la C2, que va del Entrego a Yamaquique y que también es ancho ibérico. O sea, tenemos tres líneas de la C1 y la C4. Tendríamos tres líneas de ancho ibérico y el resto son vía estrecha, para que veáis un poco toda la importancia que tiene la antigua FEBE aquí en Asturias, que es bastante. Sí, tanto cuantitativa como cualitativamente, porque son varias líneas que además se incardinan con lo que es el ancho ibérico, ¿no? Claro, ahí volvemos, es decir, ¿qué diferencias de mantenimiento hay, si las hay, entre las de Renfe y las de FEBE? No, las hay porque las líneas de Renfe están mantenidas y no hay retrasos. Las líneas de Renfe en Asturias funcionan a la maravilla. Y sería noticia que un Cibia o un tren de cercanías ancho ibérico tuviese un percance. Sería noticia. Eso quiere decir que las líneas funcionan regularmente bien. Lo que ya no es noticia es que se pare una máquina de vía estrecha y se sustituye al servicio por autobús. Eso ya no es noticia. ¿Por qué no es noticia? Claro, porque es en Galicia, desde hace años. ¿Por qué no es noticia? Porque pasa regularmente. ¿Y por qué? Porque el mantenimiento de la infraestructura ya ves que es deficitario. Lo de la FEBE es un desastre. Es decir, ahí yo siempre lo digo y soy muy claro con el tema FEBE, ¿no? El tema FEBE, lo ideal sería transferirlo a las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas intenten convertir eso en ferrocarriles de proximidad. ¿Cuál es el problema? Que hay que poner el cascabel al gato. Vamos a ver, para asumir esa competencia necesitas dinero, necesitas mucho dinero. Claro. Y nadie la va a querer asumir en el estado en que está. Ese es el problema. Efectivamente, porque hay que invertir mucho de entrada. Es que mira, ya ni es como lo de la AP9 o la AP66, que bueno, puedes hablar del rescate si quieres, pero quitando eso, el estado, bueno, es razonablemente bueno, la inversión que podrías hacer es asumible. No, lo del ferrocarril es mucho peor, ¿eh? Sí, cuando se hablaba de la transferencia para Euskadi, que en buena medida siempre se acaba vinculando a los catalanes, que también piden lo mismo, el tema de Rodalías, que eso fue objeto de una negociación horrible en el año 2009 con el Quim Nadal, que no sé al final lo que acabó recibiendo. Los presidentes tanto de Cantabria, en aquel momento Miguel Ángel Revilla, como el señor Adrián Barbón de Asturias, decían: nosotros estaríamos dispuestos a recibir la transferencia siempre y cuando el Estado previamente haga una actualización, con lo cual ahí tenías
el típico sin perjuicio de... Bueno, pues ese sin perjuicio es un montón de dinero. Es que necesitas el money. Vamos a ver. Mira, para empezar, yo te hablo de Amariña, ¿no? En Ferrol, bueno, de Ferrol a Ortigueira hay una red que hace de cercanías, bueno, que tiene 8 frecuencias diarias. Bueno, puede ser hasta cierto punto razonable por los horarios. Pero en Amariña, que al final es una zona de 80.000 habitantes, ¿no? Tienes 4 frecuencias y además que no son funcionales para ir y volver del trabajo. Es decir, para eso te tendrías que meter en, 1, comprar nuevos trenes, 2, los apeaderos, adecentarlos, en algunos casos son impracticables, y 3, comprobar que el entorno es adecuado para que puedan circular los trenes, para que no se te caiga un árbol cada 2x3. Sí, porque es eso, imagínate que hubiera un horario maravilloso entre Foz y Ribadeo. Vale, ¿cómo llego al apeadero de Foz? Bueno, ahí te diría, el problema en las 4 principales villas de Amariña solo lo tienes en Foz. Ojo, en Foz Pueblo hay 2 estaciones. Lo que pasa es que tú has visto la principal, que es la de la entrada, que está muy a desmano, porque además tienes que cruzar la carretera nacional y una rotonda. Pero te puedo decir que en Marzán, que es un núcleo, claro, el problema es que esto tú lo sabes si vives ahí. Y lo que es más, tampoco está muy a desmano, pero bueno, ahí no tendrías que andar haciendo el galgo, ¿entiendes? En Marzán podrías ir sin tener que meterte en una carretera, está muy a desmano. Esto no te pasa en Ribadeo, a ver, la estación de tren está dentro del pueblo, en Burela hay una intermodal dentro del pueblo, donde coincide la de Feve con la de autobuses, es muy funcional, y en Viveiro, estando un poco a desmano, tampoco te tienes que ir fuera, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay estaciones que tendrías que rehacer o replantear. Sí. Money. Volvemos a lo mismo. Dinero. Sí, si queréis poner algún otro plano. Ah, sí, que tenías por aquí. Este, por ejemplo. Porque... Mira, Xavier, te encontré esto por si te ayuda un poco. Es lo que tiene la web Renfe sobre la vía estrecha de Galicia. Pues os comento. Ferrol Ortigueira hay el servicio directo que llega hasta Oviedo, ¿no? Luego hay un servicio que tiene 8 frecuencias diarias, que hace las veces de cercanías de Ferrol Ortigueira, que tarda aproximadamente una hora y cuarto. Creo que se podría recortar algo, pero bueno, es al final un servicio de proximidad. Y luego tienes Ferrol Ribadeo, ¿no? Claro, es que yo tardo 2 horas 3/4 de Ferrol a Foz. De Ferrol a Ribadeo pasas de las 3 horas para 150 kilómetros. No es Claro. viable, no es viable para hacerlo todos los días. Ese es el tema, Y luego repito, yo personalmente, lo que pasa es que en Galicia sí es cierto que es una demanda comarcal, ¿de acuerdo? Y es una demanda, sobre todo, de la parte de Amariña, que aun siendo la zona más poblada de la provincia de Lugo, después de la capital, tampoco lo puedes sobredimensionar. Hablas de entre 80.000 y 100.000 habitantes, ¿no? Pero sí que tienes la idea de que, por ejemplo, aquí, en mi municipio, vamos a ver, en Foz, pues tienes Cangas de Foz, Nois, Fazouro, Marzán, Foz, 5 estaciones. Hombre, si seguimos el principio de proximidad, ¿de acuerdo? Te diría que, por ejemplo, o Foz o Marzán, una de ellas la puedes quitar y unificarla. Las otras no, porque sí que es cierto que son núcleos de población de igual 1.000 habitantes, es decir, que tiene sentido que tengan un apeadero, ¿no? Pero luego vas mirando Barreiros, Reinante, Os Castros, ¿no? Rinlo, Ribadeo. Es decir, o por ejemplo, es que esto llega
tendré que mirar, pero llega a Vegadeo, de hecho. Llega a Vegadeo, sí. Sí. Vegadeo Castropol. Claro, porque luego sigue de Ribadeo a Vegadeo, que hay 10 kilómetros por la ría, ¿no? Claro. Ahí es que volvemos, tú tienes... Por eso decimos que aquí es un ejemplo claro de que el principio de subsidiariedad funcionaría. Porque nadie osa, a no ser que se haya ido a un chigre y se haya bebido toda la sidra del chigre, nadie osa ir de Ferrol a Oviedo en tren. No, porque el servicio no es bueno y no es rápido. Si no, claro, vamos a ver, es que yendo en coche y sin hacer el Fittipaldi, tú estás en 3 horas. Es que aquí ya entra, eso nos da ya la introducción al tema que puede ser y que estuvo presente en algunos planes del Ministerio de Fomento, que es el mini AVE del Cantábrico, que tanto se ha hablado. Sí, de eso de lo que se habló alguna vez. Yo me acuerdo que era muy divertido porque se lo preguntaron a Ibarretxe, cuando el hombre aún estaba en la Lehendakaritza. Y él dijo que a él le parecería maravilloso un AVE que fuese de Ferrol a Donostia. Sí. Pero era muy curioso. Porque luego... Sí, es verdad que llegó a haber ese estudio que se llamó Mini AVE del Cantábrico, que era la sustitución de la vía estrecha por ancho internacional. Y aunque el material rodante no fuese un AVE, si hubiera sido, si se preveía en el estudio que se ampliara a unas velocidades de 150 a 200 km por hora, con lo que reduciría los tiempos de viaje excesivamente y podría ser un servicio y podrían dar un servicio relativamente cómodo, ¿no?, para el viaje. Claro, pero volvemos, yo me acuerdo de aquella época porque incluso La Voz de Galicia hizo un reportaje sobre el tema preguntando a todos los presidentes de la cornisa cantábrica. En aquel momento estaba Ibarretxe en Asturias, en aquel momento, Ibarretxe en Euskadi, en aquel momento estaba ya Miguel Ángel Revilla en Cantabria, estaba Tinin en Asturias, pero claro, tú veías que el entusiasmo, a medida que ibas hacia la zona occidental del Cantábrico desde Euskadi, iba disminuyendo. Sí, es verdad, es verdad. ¿No? Es decir, porque Ibarretxe estaba encantado, encantado de otras cosas, porque aún no y al final casi quedaba en algo de entre Miguel Ángel Revilla y Ibarretxe. Al final quedaba en algo entre Santander y Bilbao, entre mejorar la línea, ese tramo solo de línea. Totalmente, porque en aquel momento creo que aún estaba Fraga, eran los estertores de su mandato, tampoco le hizo gran caso a la historia. Nunca se le ha hecho caso, incluso, a ver, vamos a hablar muy claro. Hay una plataforma, ¿no?, defendiendo salvar el tren en A Mariña, pero tampoco se les hace un gran caso y normalmente las reclamaciones que tienes, ¿no?, en el Parlamento de Galicia, es decir, bueno, cada 2x3 se avería, hay que poner más dinero. A ver, yo echo de menos decir, vamos a agarrar el toro por los cuernos. Esto es una puñetera ruina. Vamos a asumirlo nosotros. Vamos a pedir financiación para poder asumir esa competencia. Y luego ya nos encargaremos, porque peor de lo que ha gestionado FEBE, el Estado, en la línea, por ejemplo, Ferrol-Ribadeo, es difícil. Es muy difícil. En otros temas no voy a ser tan osado. Pero aquí sí me mojo, porque es una línea que hace más de 20 años que conozco, que no lo utilizo porque es que no me compensa. Ese es el gran problema del transporte público, cuando no te compensa. ¿Cómo se mueve habitualmente la gente por ahí, Xavier, en transporte público? Pues mira, para ir al hospital de Burela, que está a 10 kilómetros, en taxi. Cuando, si tuvieras frecuencias de tren, aparte la estación de Burela está en el centro del pueblo. Quiere decir, no hay un gran esfuerzo luego para ir al hospital. Tienes que subir andando 10 minutillos, pero bueno, si estás más o menos bien de salud lo puedes hacer, ¿no? Claro, tienes que ir en taxi. Mira, básicamente, si tú vives en Foz, salvo que seas un jubilado que tiene que ir de vez en cuando al hospital, asume que vas a tener que tener coche. ¿Por qué? Las frecuencias en autobús tampoco son muy funcionales. Yo, por ejemplo, tuve que
ir a Lugo hace 5 meses, un día puntual, que no tenía el coche, y me tuve que echar el día en Lugo. Es que aquí el problema no lo hemos vivido en carnes, por decirlo de alguna manera, porque hemos tenido siempre un servicio de autocares interurbanos por la empresa Alsa, prestados de una manera óptima, ¿no? Que se convirtió en monopolio del transporte público y sigue siendo monopolio del transporte público, yo creo que ya a nivel nacional, incluso, pero ofrecían y ofrecen un servicio para toda la totalidad del territorio asturiano que es muy completo. Entonces, nunca echamos en falta nunca nos dio por pensar por el deterioro de esta infraestructura, porque siempre teníamos esa alternativa. Vosotros, como me estás contando ahora, por lo que veo, no tenéis esa alternativa tan buena de autocares interurbanos o urbanos que os puedan dar ese servicio. Entonces, claro, para vosotros incluso este tema es más injurioso si cabe. Sí, pero piensa una cosa, tú al fin y al cabo estás en la Y. Entonces, a ver, tú en coche tendrás, pues por ejemplo, en coche, ya no te hablo de transporte público, en coche tú puedes tener Gijón y Oviedo a menos de media hora. Sí. Claro. Mira, mi ciudad más próxima, por 5 minutos, tardo solo 5 minutos más en entrar en Avilés, es Lugo. Yo tardo 1 hora y 15 minutos en entrar en Lugo. En entrar. Luego, si me tengo que meter en el centro, pues cuenta que son entre 5 o 10 minutos más. Que son 5 minutos más en entrar en Avilés. Lo sé porque al aeropuerto de Castellón me llevo 1 hora y cuarto. ¿No? Sí. Claro, pero tengo que ir en coche. Si yo tengo que ir al hospital de Lugo, tengo que ir en coche porque, primero, me van a dar una frecuencia que igual no me lleva al hospital de Lugo. Entonces me van a llevar a la estación del centro de Lugo de autobús, pero yo luego tengo que coger un transbordo al hospital de Lugo que está en las afueras de la ciudad, no está dentro de la ciudad. Entonces, sí, efectivamente, ¿cuál es el problema? Que eso lo notas mucho en Amariña. En Amariña tú tienes un modelo polinuclear de varias villas medianas donde los servicios están descentralizados, para que me entendáis. Juzgados en Viveiro y en Mondoñedo. Agencia tributaria en Foz. Seguridad social en Ribadeo. Hospital en Burela. Policía Nacional, para hacerme el DNI, en Viveiro. Es un modelo polinuclear, ¿no? La villa más grande es Viveiro, ¿de acuerdo? Pero luego tienes 3 villas cuyos municipios tienen más o menos la misma población, pero que son villas ya de una cierta importancia, que son Burela, Ribadeo y Foz, que tienen entre 9.000 y 10.000 habitantes cada una, ¿no? Viveiro se acerca a los 20.000. Bien, todo este enjambre te tienes que mover en coche porque la FEVE directamente no es competitiva. Y eso es un coste añadido. ¿Por qué? Porque este, que es un modelo que podrías decir de una área urbana de Amariña, que tiene aproximadamente 60 kilómetros, 70 kilómetros, mejor dicho, entre un extremo que es Ovicedo y el otro extremo que es Ribadeo, son 70 kilómetros entre los dos extremos, no es tanto, ¿eh? Pero, Xavier, entonces la Xunta que ha propuesto este modelo descentralizado que tú me cuentas... No, la Xunta no ha propuesto un carajo. No, quiero decir que la Xunta no ha propuesto un modelo de transporte público que una estas localidades desde Viveiro hasta Ribadeo con un transporte público adecuado, que ya digo, por carretera, yo digo que en tren es muy difícil, pero digo por carretera ya no tenéis tampoco un transporte público. Pero Sergio, tú te conoces la Nacional 642, supongo. Sí. Bueno, entonces si te la conoces, sabes además que empieza, si no recuerdo mal, en Vegadeo. Vale. Vamos a ver. Yo tengo 35 kilómetros de Foz a Viveiro. 35.
¿Sabes cuánto tardó en hacerlo en coche? Y hay un trozo de vía rápida. 40 minutos. Son 35 kilómetros. Luego te puedo decir que a Ribadeo, que son 25 kilómetros, pues si aparco en el centro del pueblo, tardo 27-28 minutos. Pero porque a partir de Barreiros tengo autovía. Pero es eso. Quiero decir, falta ese criterio de decir, ¿quieres un tren competitivo? Vamos a ver, FEVE no lo va a hacer mejor. Transfiérelo. Pide la transferencia. Esto sí que se lo reclama a la Xunta de Galicia. Hay que solicitar la transferencia. Pero la Xunta va a decir que hasta que el Ministerio no me arregle las vías y todo el material rodante, o me cambie las dos cosas. Dice, quiero la transferencia y quiero el dinero para la transferencia. El pack completo. Es decir, ojo, esto es lo que se está pidiendo para la AP9, cosa que dicho sea de paso me parece justa, ¿no? Porque la transferencia tiene que venir dotada económicamente. Es que esto es como lo que decía Carlos Mella, ¿no? Cuando era consellero de Economía en la Xunta de Galicia en 1963, que decía que le venían otros conselleiros de Madrid como si Papá Noel les acabara de dar regalos diciendo, he conseguido esa transferencia de Madrid, he conseguido la otra. Y Carlos Mella le preguntaba, vale, ¿cuánto dinero te han dado por esa transferencia? Claro. Claro, y ahí era donde callaban porque no les daban una peseta. Es que eso es lo importante. Pero si aquí estamos también para hablar de planes de futuro, yo creo que el ancho métrico no tiene futuro ninguno, porque no tiene relación con ninguna, ni con el ancho ibérico ni con el ancho internacional que conectamos con Francia. Yo creo que lo inteligente pues sería hacer una apuesta de renovación de esta infraestructura y cambiarlo a ancho internacional, por lo menos es lo que yo opino. Money. Sí, me parece muy razonable, pero money, y mucho money. ¿Y los planes europeos no cubren estas cosas? Ah, sí, los FEDERs, y bueno, las infraestructuras, sí, deberían. Igual, que por eso igual falta un pelín de voluntad política, porque igual fondos sí los hay, o los podemos sacar. Eso sí que te lo compro, ¿ves? Sí, aquí me habías puesto de Cantabria. Sí, ahí, Juan Carlos, haznos tú la explicación, que lo conocerás mejor. Sí, aquí tenemos el que va a Reynosa, el que va a Liérganes, que es en buena medida los dos de la parte central, los que van hacia las dos alas, que es hacia Oviedo y hacia Bilbao la Concordia. En principio estaba la idea de hacer el desdoblaje, pero no para el tema de cercanías. Es que es un caos. En teoría, para el tema de alta velocidad iba a haber dos vías, una a Bilbao y otra hacia Madrid, en dirección hacia Alar del Rey, pasando por el ámbito de Reynosa. Pero no iban a hacerlo directamente hacia Santander, sino bajando desde el Escudo por Alar del Rey hacia Torrelavega, y en Torrelavega hacer un servicio como medio cercanías, que es un poco como se podría hablar respecto de Pola de Lena en el caso de Asturias. Con lo cual, en principio, ahí estaría el asunto de que estarían desdoblando y se han hecho obras en la zona de Santander, en una zona en la que, en teoría, antes de la crisis de 2008, esto fue un asunto de Vicente Mediavilla, como cuando era consejero, que era la cubrición de las vías de la playa de Villas de Santander. Llegó la crisis y los planes, el plan sectorial de transportes de Santander, que preveía también tranvía, metro, pues se quedó ahí en agua de borrajas. Y ciertamente cuando nos encontramos en esto, pues a veces deja de ser noticia me refiero a la línea verde, que haya alguien que se tire debajo y que aparezca pues con su suscripción cancelada. Así que hay cosas ciertamente bastante complicadas también en lo humano. No es muy, quizá entre algún pueblo, alguien que quiera ir de la zona de Altamira para Ganzo, vamos, de una parada a otra, pero en general
Cierto es que la parada de Torrelavega está en el centro del pueblo, la parada de Santander está donde comienzan todas esas, la roja, la verde y la morada, es la zona de las estaciones donde está la de FEBE, la de cercanías, y está la estación de autobuses. Si vas para Bilbao, en la que va para la Concordia, cuando Miguel Ángel Revilla estudiaba, tardaba 3 horas. Ahora se tarda 3 horas y 10 minutos. Ha ido siempre la cosa mejor. Lo digo porque yo he sido uno de esos locos que lo ha hecho unas 2 o 3 veces, en un sentido y en otro. Esto de ir desde Santander a Bilbao, de Bilbao a Santander. Y esa línea a veces, bueno, pues tiene esa cosa de que igual entre algún pueblo quieras, pero no es competitiva, pero ni de coña. Para cercanías, pues ahí tenemos eso. Tenemos Nueva Montaña, que según cuál cojas, pues puede ser 2 paradas, o si coges la que va en dirección hacia Bezana, pues sería eso, 1, 2, 3, 4, 5. 5 paradas, porque Nueva Montaña es una zona de las afueras de Santander. Pero es eso, 7 euros. No es competitiva, y la mayor parte de la gente o coge los autobuses que pone S, que son, los llaman de pago, pero digamos que es un con repago, es decir, más caro ese, que son un poco más comarcales, que no solamente son los TUS, que son los de la denominación es la decimonónica, Transporte Urbano de Santander, Sociedad Anónima, como hubo en otras TUGSA, Transporte Urbano del Gran Bilbao, Sociedad Anónima. Esa desapareció completamente. Tuvisa, esa sigue existiendo con el mismo nombre, de cuando Paquita la Culón estaba ahí haciendo de vigía de Occidente desde el Pardo. Bueno, pues estas denominaciones para los transportes urbanos y periurbanos parece que ha funcionado. En Santander funciona más o menos bien, a pesar de que intentaron hacer el autobús que se parecía a lo que... Y esto, a veces se conectan cosas que son rarísimas. ¿Recordáis en 2014 la selección española, que se no sé, como un colín, que estaba en Brasil, en una ciudad en la que había un autobús circular que aprendieron muchísimo, y algunos, bueno, como en el gobierno de España estaba el PP, pues esa experiencia parece que la trasladaron a aquellas ciudades donde gobernaba el PP, empezando por Vitoria, que lo llamó el BEI, el bus eléctrico, bueno, una cosa así fantástica. Y desde la Universidad de Cantabria se les ocurrió la brillante idea de decir, bueno, como no tenemos metro, no tenemos tranvía, pues vamos a meter, donde iba a ir el tranvía, pues vamos a meter esto del autobús este. Pero en vez de ser una línea circular, cogieron entre la zona Valdecilla con intercambiadores en dirección hacia el Sardinero. Lo cual, pues, meter una línea de estas desde Valdecilla hacia el Sardinero por Jardines de Pereda, que es una zona bastante estrecha, pues es una puñetera locura, para luego girar por Reina Victoria, vamos, y si lo metes por el túnel de Tetuán, pues estás también, no, así que no salió bien, y volvieron al mismo sistema de antes, pero perdiendo por lo menos 10 años. Como digo, es sobre el papel, está, bueno, hay gente que lo usa, no mucho, se transporta más metal que personas en cualquiera de las 4 líneas. A mí por lo menos me gustaría poder ir, porque Leganés es lo del hombre pez, tiene su encanto. Subir para Reynosa, pues en principio debería vertebrar lo de la zona, claro, pero es que Reynosa, pues en teoría, y esto lo sabían desde la época de los romanos, que a veces los trazados naturales son cosas que van de cientos de años, y lo mismo que las calzadas al lado o encima hay carreteras posteriormente,
nos encontramos con que el arco mediterráneo, con el llamado tren del Mediterráneo, pues iba a ir por el mismo sitio por donde los fenicios hacían el comercio. Y eso tiene su lógica. Lo mismo que cuando se concentró el ejército romano para las guerras cántabras, era en Olmillos de Sasamón, para bajar por el escudo, que es lo lógico, en dirección hacia Torrelavega. Pero estas cosas a veces, pues, es cosa antigua, no vamos a modernizar y hacer cosas nuevas. Pues a veces no funciona. Y creo que he hablado demasiado, así que si queréis comentar, porque seguramente, Xavier, que has estado alguna vez por el Sardinero, habrás podido ver algo. Sergio, tú también, a pesar de que no hemos coincidido en Santander, ninguno de los tres a la vez, ni por separado, pero bueno, seguro que conocéis. Yo Santander, la conozco, he estado algunas cuantas veces, pero la verdad que siempre la he pateado, porque tiendo a patear las ciudades que visito. Nunca tuve la oportunidad de coger el transporte público, entonces no puedo opinar si el transporte urbano funciona bien o mal, o las líneas son una locura. Yo normalmente daba todo el paseo por la bahía hasta llegar al Sardinero y es lo clásico, ¿no? Sí, efectivamente, en Santander como ciudad, entorno urbano, hago autobús o andando. El tren funciona para ir hacia afuera de Santander. Vale. Lo que yo veo aquí es un montón de paradas, ¿no? Por lo que veo, lo que puedo ver en estas líneas, que deben ser todas una locura, ¿no? Cualquiera de ellas, tanto la de Reynosa como la de Unquera, como la que dices de Bilbao. Pero es eso, todo ello son municipios como la que va Santa Cruz de Bezana, Mortera, que eso ya es Piélagos, Mortera, Bodepiélagos, Mogro, Goranzo, eso ya son municipios que van en dirección hacia Asturias. Como desconozco la problemática, igual que le pregunta a Xavier, me pregunta Juan Carlos para ti sobre las cercanías de Cantabria, porque yo sí he de reconocer que en Asturias las cercanías por tren tienen mucho éxito, con las que he comentado anteriormente, y tienen una afluencia de viajeros notable. Lo que quiero saber es si este mapa de cercanías de Cantabria es práctico y por lo menos aunque sea de Torrelavega a Santander o en ciertas zonas tiene afluencia de viajeros, o no, o es simplemente un disparate. Es que a simple vista parece un disparate. Yo las veces que he pasado por las estaciones a diferentes horas no he visto una afluencia masiva en ninguna de las dos estaciones, por lo que infiero también por las vistas desde el autobús o desde el coche, que no es que tenga un gran éxito. Por eso decía que si quieres incentivar, y sería lo lógico, un mayor uso, sobre todo teniendo en cuenta la colusión de esas dos cosas, que son el hecho de que iba a haber una merma del 50% en el coste, y luego con el tema de Cantabria y de Asturias para el tema de cercanías, que iba a haber una gratuidad, pues facilítalo administrativamente para que desde los viejucos hasta los jóvenes no tengan ningún tipo de quebradero de cabeza de a ver qué tengo que hacer, qué línea cojo de las 4, porque yo quiero ir hacia Mortera de Piélagos, pero me gustaría visitar Liérganes, porque mi pariente está en Arenas de Iguña, entonces es la C1, y entonces... Eso, por ejemplo, en Asturias tenemos la CTA, es el Consorcio de Transportes de Asturias, es una tarjeta... Sí, en teoría en Cantabria hay algo parecido. Pagas un canon, depende si eres estudiante, si eres jubilado, depende de tu condición, pagas al mes y viajas ilimitadamente. Entonces es verdad que eso también facilita mucho el que puedas coger el transporte público, que te bajes del tren en la estación del norte de Oviedo y cojas el transporte urbano de Oviedo para subir a las Facultades del Cristo o viceversa. Entonces esa tarjeta también yo creo que tuvo bastante éxito, la tiene casi toda la población de aquí de Asturias, use o no transporte público, porque si para viajar puntualmente tienes que coger transporte público te sale más barato que el billete único en la máquina. Entonces la verdad que igual lo que falla también en Cantabria, por lo que me cuentas, es un poco que haya algo parecido a eso. Diría que esa tarjeta existe, otra cosa es si la gente la usa.
Es que hay un problema. Vamos a ver, por ejemplo, hay algo así también en Galicia, para el transporte público, la tarjeta de movilidad. ¿Qué sucede? Vamos a ver, te sirve sobre todo para los autobuses urbanos, pero es que si hablamos del tren, si tú no tienes frecuencias, no vas a usar el tren. A ti el tren te tiene que compensar para ir al trabajo. Ya no es únicamente una cuestión de dinero, que también, quiero decir, no es solo lo que te pueda costar el billete, es si tú, yendo al tren, puedes ir a tu trabajo. Eso es muy fácil, porque en las grandes ciudades, hablamos de Madrid, hablamos de Barcelona, hablamos de Bilbao, ¿no? La gente coge el metro. Bueno, porque el metro le resulta práctico. Y, por supuesto, si vives en Santurce y trabajas dentro de Bilbao, probablemente te va a resultar mucho más práctico ir al Bocho en metro que ir en coche a hora punta. Es que esa es la cuestión. Y eso tiene que ver también con un plan de movilidad y tiene que ver con las políticas públicas que implementes. Pero no solo en decir es que te bonifico el viaje. ¿Qué le importa, por ejemplo, a una persona que le bonifiquen el viaje si eso no le vale para sus necesidades? Totalmente. Primero tiene que haber una red y una cobertura de transporte público que sea regular y que tenga en cuenta todos estos espacios, sobre todo como nos contabas tú, Xavier, que si a 20 kilómetros para un lado tengo un edificio administrativo al que puede tener que acudir regularmente y 20 kilómetros en dirección contraria tengo un hospital o otro servicio que voy a usar regularmente, entonces ahí están los gobiernos que deberían pensar, oye, aquí tenemos un problema y tenemos que darle solución a este problema. Pero eso es falta de política de quien corresponda. Sí, vamos a ver, aquí es como todo. Tienes gobiernos autonómicos que en algunos casos no reclaman como deberían, luego tienes la administración del Estado, que, caso de la FEBE, ya lo hemos hablado aquí, y luego tienes cómo incentivar la cuestión. Volvemos... Sí, en el caso de Santander, como se puede ver en la demografía, el Arco de la Bahía, que en buena medida Santander, pero también Astillero, Camargo, son el 40% del censo de Cantabria. Pero claro, cuando sales en dirección a Bezana, y en parte, dado que apareces en él, en Burdinsar, en honor de Melrozi, la situación del urbanismo está ahí. Xavier, tú lo has leído y sabes que Sergio está como personaje. Cuando sales de Santander, en buena medida, la dispersión del tema de la densidad persona por territorio es bueno, cada vez más, con lo cual el hecho de que pongas en algún momento del pasado el tema de la estación en Bezana, pues cubre o no cubre. Lo digo porque en dirección hacia allí, y no voy a decir en cuál parada, Susana trabaja, y si cogiera el tren, tendría que subir una colina, bajar y andar hasta llegar al centro de trabajo. Con lo cual, incluso aunque hubiera horarios buenos, no le vendría bien por la distancia. Y luego nos encontramos con esa situación de que te dicen, no, es que los patinetes eléctricos, digo con micromovilidad individual, me refiero, son malos y no los puedes llevar en el tren. Espera un momento. Dado que no puede ser todo como el Gran Bilbao, que tiene ciertamente una gran infraestructura de transportes, desde el lugar donde vives hasta el lugar donde puedes coger el transporte público, y desde donde dejas el transporte público hasta el lugar de destino, puedas tener ese grado de micromovilidad que complemente. Lo digo porque se han dicho un montón de barbaridades sobre cosas como los patinetes eléctricos,
Y ahí apelo a Gorka Pradas, que es un experto y que ya ha pasado por el canal y que evidentemente tiene mayor conocimiento que yo, pero yo lo pongo encima de la mesa debido a que en el ámbito del Gran Bilbao es cierto que en el ámbito de cercanías de Renfe hubo en cierto momento 4 líneas. Una es la que no sé si lo habrás puesto, probablemente sí. ¿Será este? No, puse un mapa general que es extraído de La Voz de Galicia, que está ahí, no sé si lo ves, que esto es bastante... Sí, vamos a verlo, a ver. Sí, estaba diciendo el tema del Gran Bilbao, de cercanías en el ámbito de Renfe, que había 4 líneas. Una de ellas se terminó porque con la situación de Bilbao, La Naja y lo que era el parque, bueno, pues en el año 97 se terminó de cerrar y esa línea que discurría por la zona de Uribitarte, pues ahora es una zona urbana y ya no existe. Pero está la que va hacia Santurtzi, está la que va en dirección hacia Muskiz y está la que sube en dirección hacia Amurrio, Orduña, Llodio. Esas son las 3 líneas de cercanías. Pero además tenemos la situación del metro, que tiene 3 líneas. De momento existen planes para hacer la 4 y la 5. Que la línea 1 es la que lleva hacia Plencia, la 2 es la que te lleva hacia Santurtzi, Cabieces, y por el lado hacia el interior ambas concurren en Basauri. Y la 3 es la que va en dirección hacia Lezama, donde está el Athletic Club. Y cierto es que es funcional incluso la 3 porque en un ramal pues va desde Casco Viejo, Uribitarte, Matico. En Matico puedes hacer una suerte de transbordo con el funicular de Archanda. En el ámbito de Casco Viejo es donde se nuclean la línea 1, la 2 y la 3, teniendo que hacer solamente un transbordo sin salir de la estación muy fácil, con lo cual en principio solo con el metro está bien establecido. Y además tenemos el tema del tranvía, con lo cual en la mayor parte de mi vida con el metro me muevo fantásticamente, y a veces utilizo el tranvía y casi nunca utilizo el autobús, que tenemos la línea de Bizkaibus que vertebra todo el territorio de Vizcaya, y dentro de Bilbao está el Bilbobus. Con lo cual, en principio, pues como es lógico, creo que no debería de quejarme. Pero tenemos esta imagen que era de la etapa posterior del Lehendakari Urkullu, ¿no? Eso es. Es de etapa de Urkullu. Esta noticia es de etapa de Urkullu en la Lehendakaritza. Pero bueno, y por comentar el tema de Bilbao, yo en Bilbao sí he tenido oportunidad de usar el transporte público, tanto metro como tranvía y autobús. Es una maravilla. La verdad es que Bilbao no creo que sea... creo que es el paradigma del buen transporte público ejecutado. Yo concretamente también he estado varias veces utilizando metro y te mueves perfectamente, es decir, no tienes ningún problema con ello. Y esta imagen, y a lo que vamos a la imagen, esta es la que os comentaba antes, es el trazado propuesto del Miniabre del Cantábrico, que fue a raíz de un comentario que hizo el Lehendakari Urkullu y que se llegó a hacer un estudio, que de estos se ha llegado a hacer un estudio, que el estudio se hizo sobre la segunda opción que vemos en este mapa, que es el trazado con mejoras. Sobre eso se llegó a hacer el estudio, que si os dais cuenta, el trazado con mejoras, que es ese mini AVE o esa media velocidad alta, reduces a menos la mitad del tiempo. Claro, casi se asemeja a la del autobús, se asemeja a la del vehículo privado, que sería el turismo, ¿no? Sí, totalmente competitivo. Eso es competitivo. Eso es competitivo. Ya no hablamos de la alta velocidad, ya pusieron un tercer opción, que sería la alta velocidad como la conocemos, con 300 km por hora, y eso claro que la reduce obviamente un montón, pero eso sabemos lo que cuesta y hay que ser un poco realistas, ¿no? Yo creo que la segunda opción, que se desechó en un cajón, lo vuelvo a decir, se ha desechado en un cajón, quizás será bueno volverla a poner a la palestra, y alguien tiene que hacerlo. Yo creo que
aquí el que más ha apostado por esto ha sido el PNV. Hay que decir las cosas Claro. Pero una pregunta que te voy a hacer, Sergio, ahí ya también comento. A ver, está claro que con independencia de este tema no creo que los vascos tengan ningún problema en que les venga un tren en condiciones desde otras zonas de la cornisa cantábrica. ¿De acuerdo? Pero la pregunta del millón que yo hago es, vamos a ver, transferencia de la infraestructura y de cercanías. Porque a mí me parecería muy bien, por ejemplo, que de Ferrol a Oviedo estés en 3 horas, que es en lo que tú estarías con esta propuesta. Ese es un tiempo totalmente competitivo. Bien, pero también es lo que te he dicho antes. Esto me sirve para ir de Ferrol a Oviedo, está muy bien. Luego de Ferrol a Coruña hay un tren, quiero decir, pero, repito, por ejemplo, yo para la Costa da Mariña tengo una cuestión que es una área de entre 80.000 y 100.000 habitantes que yo quiero unir en cercanías. Entiendo que si se cambia la vía, tú puedes tener las dos posibilidades. Tú puedes tener unas cercanías y luego podrías tener un tren. Claro, pero es que esto es lo que también hay que dirimir, porque el ferrocarril también tiene que ser un servicio de proximidad. No sé, sí, nosotros está claro que el mapa de cercanías que os presentaba Asturias antes, yo creo que es irrenunciable. Ahora mismo, yo creo que el servicio que presta en la zona central, sobre todo, es básico a día de hoy y es utilizado regularmente por muchos usuarios. Claro, pero aún así, la segunda parte de la pregunta es verdad que no tenemos una conexión regional potente por ferrocarril con nosotros con Galicia y con Cantabria y Euskadi. Yo creo que es necesario porque si se habla del corredor mediterráneo y es verdad que han luchado y han hecho más fuerza que nosotros quizás. Nosotros es verdad que en los gobiernos que hemos tenido pues no han mostrado mucho interés por esto. Yo como gallego me voy a mojar. Nosotros en Galicia considero que tenemos 3 ejes prioritarios de comunicación. El primero, que es el eje atlántico que nos une con el norte de Portugal. Económicamente y demográficamente es así, por términos comerciales. Para mí, el segundo en prioridad es el eje del Cantábrico, que es el que nos une con Europa. Y para mí el tercero en importancia sería el de la meseta. El tercero. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. En que tiene que haber una vertebración. Eso es que al apostar por el ancho internacional aquí, tenemos la conexión con Francia, que al final es lo que nos va a dar la puerta por detrás. En el proyecto, en la segunda parte de esta diapositiva, el trazado con mejoras no era solo para viajeros, era para aprovechar también ese ancho internacional también para mercancías. Entonces, claro, es que ahí es donde está también la ganancia para todo el norte peninsular de esta propuesta. En la vía entre Bilbao y San Sebastián, que también se tardan otras 3 horas, pero digamos que se está mejorando y eso en ese trazado también hay que meter dinero y se está metiendo porque en buena medida en el ámbito intermedio, y eso lo he hecho más veces, el tema de ir de Bilbao a San Sebastián en el tren, algunos lo utilizan como cercanías. Ves que en un determinado pueblo entran y bajan, a pesar de no ser toda la línea, lo utilizan fraccionadamente como eso, para utilizar el tren para ir de un pueblo a otro al lado. Sin ir más lejos, quiero recordar, aunque sea un poco doloroso, cuando secuestraron a Miguel Ángel Blanco, estaba yendo de Eibar a Ermua en tren, en este tren. Así que es cierto que la gente lo utilizaba, en aquel caso era para ir a trabajar. Por eso creo que no habría que eliminar una cosa u otra. Algunos críticos con el proyecto de Y Vasca decían que había que elegir una cosa sobre la otra, pero creo que metiendo dinero, y ya se está haciendo, para electrificar y desdoblar la línea de entre Bilbao y San Sebastián, que puede servir para una suerte de cercanías para diversos pueblos, y otra que sea directa,
que vaya desde Bilbao hacia San Sebastián, como la Y vasca, que luego puede cumplimentar el servicio para Pamplona y a través de ahí pues ir en el eje del Ebro y cumplimentar la conexión con Europa. Y ahí puede resultar un poco egoísta por nuestra parte el hecho de que lo que hace importante a un hub, como podría ser Bilbao, es ser conector. Ser conector en un ramal en dirección a Ferrol, otro en dirección hacia el eje mediterráneo, Barcelona-Valencia, y otro en dirección hacia Europa, atravesando Francia, que esos franceses ahí, esos franceses, qué malos que son, que no tienen prioridades en la zona de Aquitania. Ninguna, lo cual es alucinante. Pero afortunadamente... Yo creo que es más factible lo que estás contando tú ahora, que vosotros podéis tener una línea de alta velocidad o casi alta velocidad entre Bilbao y San Sebastián y conectaros con Francia, que el que podemos ver el trayecto que estamos aquí viendo en la presentación. Sí, porque cuando hubo en 2019, y fue en abril, lo digo porque en aquella fecha en la que en el Palacio de Congresos, que está al lado del Estadio El Sardinero, cuando se hizo la propuesta de un tren de 40 minutos que parara solamente en Laredo y en Castro, y lo hizo el PRC en aquellas elecciones generales, yo recuerdo que el discurso de Paula Fernández Viaña me convenció hasta el punto de que si hubiera sido candidata por el PNV en Vizcaya, lo hubiera creído perfectamente. Ese era el nivel del discurso en aquel momento y por eso me convenció como hipotética candidata y se lo ha ganado en las primarias del Partido Regionalista de Cantabria. Ese tren en este momento está en cuestión por parte del gobierno de España, lo mismo que se cuestionó en el año 2010-2011 la idea de la meseta. El problema es el orden de prioridades. No el que ha dicho Xavier, sino en aquel momento el brilli de la conexión con Madrid llamaba muchísimo, poderosamente la atención de todo el mundo. Parecía que era lo popular. Y cuando don Pepiño Blanco les fue a vender la burra de decir, bueno, os conecto con Bilbao y a partir de ahí podéis conectaros con Zaragoza y con Valencia y con Barcelona y con Europa. Habla de montón de campos. Y es eso, olvidaros de lo de ir a Madrid en alta velocidad. Y ahí es cuando se provocó la crisis en el gobierno de Cantabria. Luego Pepiño Blanco hizo una jugarreta porque paró todas las obras en primavera de 2011, lo cual llevó a perder el gobierno de Cantabria, lo cual fue horrible. Revilla se tomó una pataleta tremenda porque llevó a hacer un acuerdo con el Diario Montañés de cierta manera, porque el Diario Montañés le hizo titular sobre titular en verano de 2010 de debería haber un partido que se presentara a las elecciones generales y ese debería ser el PRC. Incluso se llegó a especular con que habría elecciones generales, digo de Cantabria me refiero, elecciones a la autonomía. Incluso las habría ganado el PRC en aquel momento, en 2010. Lo mismo que si hubiera habido unas elecciones en 2008 en Galicia, probablemente cierto presidente apellidado Touriño hubiera seguido el mandato. Pero bueno. En octubre, si hubiese sido en octubre de 2008, mira que ya me voy tarde, En octubre de 2008, Touriño habría seguido siendo presidente y de una forma más o menos holgada. Pues eso, en 2010 sucedieron estas cosas en las que hubo esa reivindicación en Monzón del Campos para que el AVE a Madrid, sí o sí, y eso fue que no. Y luego el tema de Bilbao, porque claro, deberían de haber pensado dos conexiones a la vez para un territorio como el de Cantabria. No, pues tiene toda la lógica que se priorizara uno sobre otro, lo mismo que se pensó, si hacemos una alta velocidad en dirección a Barcelona, igual a Sevilla no se hace nunca. Pero si se hace primero a Sevilla, ten por seguro que luego en algún momento se hará a Barcelona.
Y eso fue el razonamiento de Felipe y de Alfonso para hacerlo primero en dirección hacia Andalucía. Otra cosa es que ambos fueran de Sevilla, lo cual también resulta... No tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver el hecho de que Felipe y Alfonso fueran de Sevilla, el hecho de que a posterioridad Aznar llevara la alta velocidad a Valladolid, no tiene nada que ver. El tema de que llegara a León con Zapatero, de que llegara a Galicia con Rajoy, bueno, son casualidades, muy casualidosas, es cierto. Pero sí. Bueno, algunas partes, nobleza obliga, aunque valdría para el argumento que estás diciendo, ya empezaron con Pepiño. Vale para el argumento que has dicho, Juan Carlos, pero algunas partes ya empezaron con Pepiño, sobre todo a nivel interior, no la conexión con la meseta, pero sí la conexión entre algunas ciudades gallegas. Y ahora está fraccionado porque ese tren, que debería de tener 2 paradas, ahora se está haciendo el estudio solamente hasta Castro Urdiales. No lo sé. No lo sé quién va a impulsar y evidentemente la idea que se le vendía desde, no solamente el País Vasco, sino también desde Cantabria, para los asturianos y los gallegos, se les decía, bueno, vamos a hacerlo por partes. No vamos a hacerlo todo a la vez. No vamos a hacer todo a la vez para hacer ese trazado con mejoras. Primero vamos a llegar a Santander, y luego podemos llegar hacia Oviedo, y luego podemos llegar a Ribadeo, y luego podríamos llegar a Ferrol. Pero ahora ya están fraccionando, ya incluso el subtrazado hacia Santander, ya, con lo cual el futuro es bastante complicado del proyecto. No, bueno, y es complicado porque a día de hoy no hay un proyecto, no hay nada. No, sobre todo porque hay, ya había una idea de hacer una expansión respecto de un metro, pero claro, eso chocas con la identidad. Tú conecta Castro Urdiales con el hub de cercanías de Gran Bilbao. Eso es meterlo dentro del área metropolitana de Bilbao, y es definitivamente convertirlo en un área exterior de Bilbao. Cierto es que todos sois de Bilbao, porque Bilbao es el centro de todo el universo conocido, y el desconocido también, pero digamos que conectar más exitosamente en Castro Urdiales podría llevar a que la vida total de los ciudadanos de Castro fuera en Vizcaya, y eso seguramente generaría la misma picojosidad. Y estoy hablando de una casa vasca, no de un bachoqui. A comienzos del siglo XXI hubo un intento de hacer una casa vasca en Castro Urdiales, y se opuso la gente como si fueran a abrir un bachoqui. Cuando se habla de hacer un euskaltegi, pareciera que iban a trasladar los restos de Sabino Arana al centro de Castro Urdiales. Así que a veces la cosa se pone complicada, aunque hay más peñas del Athletic que del Racing en Castro Urdiales, y eso también genera picajosidad. O que Castro ahora mismo no tenga una trainera en primera. Y el PNV cualquier día se presenta en Castro Urdiales, No, pero ya ha habido, por ejemplo, candidaturas que han solicitado, que solicitan explícitamente la admisión a Vizcaya y que han sacado concejales. Pero eso de las peñas, reconocido por el propio Miguel Ángel Revilla, que no es nada sospechoso. Por lo que tendría que haber esa situación dual. Una, la visión completa, y luego, ciertamente, que hubiera esas mejoras de esas cercanías que sirvieran de tren de proximidad, para que hubiera no una cosa sobre otra, sino complementariedad. Sobre todo teniendo en cuenta que, bajando de Pajares, como decía, y lo sabes perfectamente, cuando se ha podido inaugurar algo, llega hasta Pola de Lena, y luego, si quieres ir de Pola de Lena a Avilés, a Gijón o a Oviedo, pues ahí, que es un poco lo que nos trataron de vender, pero ahí hemos tenido la suerte de que el Grupo Vasco ha sido correoso, y en principio van a entrar en las ciudades. Van a entrar en Bilbao, en Vitoria y en Donostia, pero claro, es un échale dinero y échale tiempo, y ponle un apeadero provisional, claro,
El problema de lo provisional es que cuando se hizo el tema del autobús en Bilbao, tuvimos 26 años de estación provisional. Así que sabemos un poco lo de que... No, esto es provisional, ya, sí, claro. Lo provisional a veces dura mucho. La vieja estación de buses de Abando, dices. Digo, la estación de Capuchinos de Basurto, cerca de donde ingenieros... que, bueno, pues ahí es donde se centralizó los autobuses. Antes estaban dispersos, hace ya un montón de años estaban dispersas las terminales de autobuses por toda la ciudad. Y en principio se iba a hacer la estación de autobuses en Abando, eso es cierto. Pero eso era un zipizape de la leche, porque tenías la llegada de alta velocidad arriba. Luego tenías que conjugar con el cercanías. Tenías que conjugar con el metro, que tenías que meterlo ahí. Conjugar con el tema del autobús como estación intermodal de autobuses. El Bizkaibus y el taxi. Y poner un parking. Y eso en el centro de Bilbao. Creo que ¿cuántos años tendrías que hacer para un agujero tremendo? Y eso sin que monten una revolución los ciudadanos de Bilbao, claro. Así que se pensó, vamos a hacer el mínimo cambio necesario en la zona de Abando para el tema de los trenes y el tema de los autobuses en la zona de San Mamés. Y ahí se hizo una estación provisional. Luego se hizo una estación provisional de la estación provisional, que esa duró algo menos, hasta que se ha inaugurado la estación intermodal, que es la que está funcionando ahora mismo. Y luego, claro, para moverte entre la estación intermodal y Abando, pues está el tranvía, está el metro, que está al lado. Tanto la estación de tranvía y la de metro, y también puedes hacerlo andando, que no hay ningún problema. Estáis muteados y no he sido yo. Bueno, como sabéis, aquí no solo es el trazado en Asturias, aparte del... Si sabéis, solo os tienes Abril, la segunda parte de la película, porque el trazado llega hasta Pola de Elena, el trazado en ancho internacional, y a partir de Pola de Elena hasta Oviedo es ancho ibérico. Entonces, claro, aquí se han rebajado los tiempos de viaje gracias a los trenes Abril, que son una birria, pero es gracias a eso, porque son multidisciplinares, pueden ir tanto por ancho ibérico como por ancho internacional. Y respecto a las competencias, que antes lo habíamos dejado ya apartado, es verdad que el Principado, la última declaración del gobierno del Principado fue el año pasado, por lo que he visto, y que a petición de Izquierda Unida, para sumar las competencias en cercanías, el Principado dice que hasta que la red no esté en condiciones que no, y que venga con un buen paquete económico debajo, no se hace a cargo de estas competencias. Que es un poco lo que dijo el PGC también. Es que al final todo se reduce al money, es decir, hablamos de una cuestión de financiación. Vamos a ver, yo estoy seguro, por ejemplo, de que la mayoría de los gobiernos autonómicos, tanto del Partido Socialista como la mayoría de los del Partido Popular, si tú tienes la financiación, a ti te gusta administrar lo que tienes cerca, es decir, quitando Vox, que es universo aparte, ¿no? Vamos a ver, yo no he visto a ningún presidente del Partido Popular de la Xunta de Galicia que haya dicho que le quiere devolver una competencia al Estado. A ninguno, ¿eh? A ninguno. Entonces, aquí, al final, es plantear, y esto tiene que ver al final con la configuración y la idea que uno tiene del Estado español. Hostia, es que esto no se puede entender de distinta manera. Si tú tienes realmente, y te crees la historia, ¿no? De que el Estado español es un Estado plurinacional, que es un Estado con distintas realidades, y que tú tienes que acercar la administración a los ciudadanos,
Yo lo de cambiar el ancho de la vía me parece perfecto, Sergio. Lo que pasa es que, mira, los gallegos en esto tenemos una cosa, ¿y sabes cuál es? No lo digo por victimizarme, ¿no? Pero esto se lo comentaba el otro día a una amiga que no es gallega. Y le decía, mira, ¿por qué el gallego es, por lo general, escéptico? ¿O por qué el gallego, por ejemplo, tiene un biotipo distinto al del asturiano, ¿no? Y cuando rascas y conoces ves que es un biotipo distinto. Vamos a ver, llevamos 5 siglos tomándonos el pelo. Entonces, cuando tú llevas 5 siglos tomándote el pelo, tú eres muy escéptico ante la administración. ¿Por qué? Porque sabes que no te van a cumplir. Entonces, yo, como proyecto, sí, el más adecuado, Sergio, es el que tú dices, de cambiar el ancho de la vía. Pero vale, tú tienes que cambiar esto 500 kilómetros. Y hay que poner el money. Entonces, yo, como del Estado español, pues me espero lo justo y necesario, porque además en mi corta vida también he podido ver cómo funciona. Yo ya digo, mira, esto es una ruina, el Estado pierde dinero a raudales, ojo, un servicio público no está para ganar dinero, también hay que decirlo, pero no administra correctamente las cercanías en Galicia, lo que puedes entender por cercanías en Galicia, que es la línea que hay de Ferrol a Ribadeo. Bueno, pues yo ya prefiero que me la den con la dotación económica y ya me apañaré. Pero ya por una cuestión de pragmatismo, no porque yo no quiera cooperar con Asturias, no porque yo no quiera tener una vía común con Asturias, con Bilbao o con Santander. No, es ya una cuestión de pragmatismo. Es que son tantos años. Sí, es que yo veo la doble problemática que tú tienes, Xavier, o que tenéis los gallegos, ¿no? Que es la necesidad de unas cercanías que funcionen realmente, más las conexiones regionales o interurbanas, ¿no? Entonces es verdad que vosotros, por la mala suerte que os toca, tenéis ese doble problema. Nosotros no tenemos el problema de las cercanías, sino tenemos el problema de la media larga distancia en el Cantábrico, por decirlo de alguna manera. Que es lo que son las aspiraciones que tiene cada región. No, nosotros también tenemos las aspiraciones del eje del Cantábrico. No nos equivoquemos. Quiero decir que vosotros tenéis el problema completo, por decirlo de alguna manera. Claro, es decir, a nosotros nos interesa mucho el eje del Cantábrico, pero tenemos también lo de las cercanías. Y en Cantabria, para los vascos, el problema en cierta medida, debido a que Noja, Isla, Laredo, Castro, lugares donde en verano hay más vascos que cántabros, es complicado, ya sea por orografía, el tema de la media y larga distancia, hasta el punto de que en buena medida, y cierto es que ahí tenemos tal vez la excepción en todo el estado, que es el tema de Arnuero, donde sí se ha decidido tirar casas, a pesar de que no se ha ejecutado, pero llevan como 30 años con la espada de Damocles aquí arriba, para tirar unas casas que podían bien haberlas legalizado de alguna manera, porque en otros lugares y en el mismo Castro se ha legalizado algún pabellón que incumplía la ley de costas, lo cual ciertamente en un momento hace 10-15 años medio Castro incumplía la ley de costas y estaba fuera de ordenación, así, a pelo. Ciertamente es complicado, hasta el punto de que en buena medida los que hicieron compra de una segunda residencia en Cantabria lo hacían en un modelo esparcido y con coche, lo cual nos lleva a la zona de Ontón como cuello de botella, con problemas de seguridad entre Ontón y Saltacaballos, lo cual ciertamente hace que la carretera, que hasta 1990 la autopista barra autovía solamente estaba en el País Vasco, y a partir del 90 es cuando se termina de iniciar hacia la zona de Galicia y en la zona de Llanes. Seguro que te acordarás, porque en 2012 por ahí es cuando
se fue terminando. En esa zona entre Unquera, Llanes, se completó todo el trazado, lo que quedaba por hacer de la autovía barra autopista que va desde Beovia en dirección hacia Galicia, y que en buena medida solamente se pagó en el País Vasco. Y por eso se incentivó de alguna manera que los vascos, pues el transitar sin peaje, pues compraran en buena medida los vizcaínos segunda residencia. ¿Dónde? En Guipúzcoa, no, en Cantabria. Bien. Creo por lo que me comentan que quizás Sergio. Sí, yo voy a tener que abandonaros. Me ha surgido un tema familiar ahora de última hora, imprevisto. Y aún así creo que hemos esbozado un poco la problemática región a región, siendo bastante concisos con imágenes y demás. Y además también dejamos claros todas nuestras aspiraciones, ¿no? Como región. Yo creo que hace falta que las administraciones centrales y las autonómicas den un paso adelante, por lo menos por el eje cantábrico completo, porque yo creo que es un eje que puede funcionar tan bien como el eje con la meseta, porque yo creo que la línea de autocar que hace Bilbao-Gijón la usa medianamente bastante número de viajeros, o sea que yo creo que necesitamos ampliar. Si tuviéramos unas mejores condiciones para poder viajar por toda la cornisa, yo creo que se darían un aumento significativo del número de viajeros. Sí, totalmente, y hay que apostar por ello también, por un eje del Cantábrico robusto y coordinado, entendiendo como coordinación no el centralismo, sino la cooperación entre iguales por un objetivo o interés que pueda ser común. Sí, un arco atlántico en el que las 4 comunidades recojan toda la infraestructura y con cada cual teniendo todo lo suyo, ahí poder cooperar, siento decirlo porque puede sonar un poquito mal, pero neutralizando al Estado, en el que tanto Renfe como Feve se desarmen y se disuelvan, casi como si fueran grupos terroristas, en el que las comunidades autónomas asuman todo el desafío que supone. Pero seguramente, dadas las situaciones precedentes, sea la solución más racional. Y en buena medida creo que lo vamos a ir dejando. Lanzamos desde aquí este dardo a nuestros representantes políticos de un color y de otro, para que tomen cartas en el asunto y se pongan manos a la obra. Dicho queda. Y volveremos.